Hola, ¿qué tal están? Comentario del libro La felicidad humana de Julián Marías. Es una obra que se publicó en el año 1987, pero que sigue siendo muy actual en su contenido. Ciertamente, Julián Marías, que pertenece a la Escuela de Madrid, fundada por José Ortega y Gasset, del que también era amigo Julián Marías y otros filósofos como Xavier Zubiri, José Gauss, etcétera, pues desarrolla pues muchísimas cuestiones relativas a lo que se puede entender por felicidad. Y yo diría que pues todo el libro es magnífico. Simplemente voy a dedicarme a comentar pues algunas pequeñas partes del libro, algunos fragmentos, para dar una idea de lo que quiere decir Julián Marías con su planteamiento acerca de la felicidad, en la que puedo estar de acuerdo en general con lo que dice. De hecho, por ejemplo, en la página 33, pues dice el propio Julián Marías: el presente tiene una duración mayor o menor que depende de las dimensiones de la vida. Dice, puede ser unos minutos, una hora, una fase de la vida, una edad, como cuando alguien dice que he tenido una niñez feliz. La vida humana, sigue escribiendo, tiene un tiempo que no coincide con el del reloj, ni con el del calendario, caracterizado por una aceleración. Todo recuerda los larguísimos años de la escuela, los también largos cursos del bachillerato. Si se llega a la universidad empiezan a correr los años, los cursos se precipitan. En edades avanzadas parece que el tiempo vuela. Hay una interna aceleración del tiempo muy inquietante y no demasiado fácil de explicar, aunque esto actualmente se explica gracias a análisis de tipo psicológico, ya que la psicología es una ciencia en toda regla, tiene procedimientos científicos que explican por qué hay ese aceleramiento. Porque en la niñez efectivamente el tiempo parece transcurrir más lentamente por cuestiones de tipo cerebral, de tipo fisiológico, en lo que todo está también por descubrir, hay muchas cosas que no se conocen todavía y pues el niño o la niña pues tienen toda una cantidad de experiencias ante sí que están empezando a conocer y por tanto es entendible que el tiempo parezca más largo. También es verdad que en la niñez, en la infancia, pues hay una actitud de mayor despreocupación, de mayor espontaneidad que en la edad adulta, y eso también tiene pues una serie de consecuencias que hacen que el tiempo transcurra más lentamente. Por otra parte, también es cierto, como señala Julián Marías, que cuando tenemos relativa felicidad parece que el tiempo pasa más deprisa. Cuando la vida es penosa, dice, cuando lo pasamos mal, cada día parece larguísimo, interminable. Nos parece que nunca vamos a poder vencerlo, porque lo sentimos como una resistencia. Y sin embargo, dice él, paradójicamente, cuando se vuelve la vista atrás, sorprende cuánto tiempo ha pasado desde que se dejó de ser feliz, como si ese tiempo, tan difícil de atravesar, no hubiera sido propiamente tiempo y hubiese quedado cancelado, anulado. En efecto, pues es una interpretación, diríamos, muy profunda de cómo es la vida, de cómo nos sentimos durante distintos momentos de la vida, fases de la vida. Por supuesto, también aquí habría que decir, como dicen otros filósofos también, que incluso pues, lo dice el propio Gabriel Albiac, por ejemplo, un filósofo actual, y lo dicen otros filósofos, pasamos por muchas vidas en una sola vida. Entonces, en ese aspecto hay que tener en cuenta que nuestro yo va cambiando, va transformándose, aunque hay una base que sea más o menos igual, un temperamento más o menos igual de nacimiento, pero es verdad que nuestra forma de entender la vida, de comprender la vida, e incluso yo diría que nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestra actitud ante la vida va cambiando progresivamente con el transcurso del tiempo. Eso es algo inevitable. Nuestro cerebro también va transformándose, aunque sea muy dinámico el cerebro que tengamos y esté realmente continuamente siendo activo en todos los sentidos posibles, imaginables, pero esa es la realidad. Por lo tanto, la felicidad también el propio autor, el propio Julián Marías, dice que tenemos islas de felicidad en nuestra realidad vital. No tenemos una felicidad absoluta que se mantenga durante el tiempo de forma invariable. Eso realmente no sucede nunca a lo largo de la vida. Y por eso él también dice lo siguiente: en definitiva, podríamos decir que la felicidad es aquello a lo que se le dice sí, aquello que sentimos como nuestra inexorable realidad. Cuando en algo nos reconocemos, cuando nos decimos sí, esto es, somos felices, aunque lo pasemos mal, aunque la situación sea difícil y penosa. Si esto falta, no hay felicidad.
si en condiciones objetivamente favorables no nos sentimos identificados con aquello que estamos siendo, no somos justamente aquello que estamos haciendo, que estamos viviendo, no podemos decir que somos felices. En efecto, a pesar de las dificultades, de los problemas de la vida, que son consustanciales a la propia existencia, sin ninguna duda, pues si estamos en el camino que consideramos correcto, en lo que queremos realmente hacer, a pesar de todas las problemáticas que puedan surgir, todas las dificultades, que pueden ser enormes incluso, en distintas ocasiones, eso no nos desanima, sino que nos sentimos bien, nos sentimos felices, dichosos, porque estamos haciendo de forma libre lo que queremos hacer. Y yo diría que la libertad, junto con la justicia, son los dos valores fundamentales de la vida humana. Pero yo diría que si hubiera que poner uno como el más importante sería sin duda la libertad, porque eso es lo que realmente da verdadera felicidad. Y también es verdad que hay comentarios a veces pues, muy ingeniosos, por ejemplo, el propio Julián Marías cita una greguería de Ramón Gómez de la Serna, que le parece genial y que dice: aburrirse es besar a la muerte. En efecto, pero eso pasa en todos los aspectos de la vida, en la lectura de libros, aburrirse también es algo pues, muy negativo, en cualquier actividad que desarrollemos, creativa o no creativa, efectivamente el aburrirse pues, parece que es algo siempre de lo que hay que huir, lógicamente, porque también es verdad que hay veces que tenemos que soportar una cierta dosis de aburrimiento, que a veces en determinadas situaciones es inevitable, porque, diríamos, la rutina a veces es necesaria en la vida y eso puede suponer un cierto nivel de aburrimiento, y eso hay que también comprenderlo y entenderlo de una forma adecuada. Pero en general está claro que a veces la gente se aburre de lo feliz que es también, o de que no hay situaciones nuevas que puedan plantear exigencias también hasta entonces no conocidas, y que eso estimule también el deseo de vivir nuevas experiencias, etc. Por tanto, todo eso pues se supone que realmente la vida, si queremos que sea más feliz, tiene que ser una vida más apasionada, más entusiasta en muchos aspectos, y por eso el entusiasmo es uno de los motores de una vida feliz también, podríamos decir, sin ninguna duda. También, claro está, hay una pretensión de felicidad evidente, tanto en los hombres individualmente considerados como en los pueblos, en las naciones. Por otra parte, también hay que citar determinadas obras o libros, como por ejemplo El sentimiento trágico de la vida, en los hombres y en los pueblos, y este título de este famoso libro de Unamuno señala que ese sentimiento trágico es la sabiduría que nos da la vida, pero sobre todo la sabiduría o el saber que vamos a morir, podríamos decir más claramente. Eso es el sentimiento trágico, nuestra mortalidad, nuestra finitud, que Unamuno no quería aceptar, y realmente su mente cerebral, su inteligencia le decía que algún día iba a morir, un día sería el último en su vida. En cambio, su sentimiento, su corazón no quería reconocer esa realidad racional, que es la muerte, por otra parte. Por lo tanto, en ese sentido, diríamos que podemos pensar en la felicidad, pero también hay que ser conscientes de que esa felicidad no durará eternamente, porque al final todos morimos. En ese sentido, ese es un límite también, podemos considerar, de la felicidad. Pero es que la felicidad tiene otras muchísimas dimensiones que, por supuesto, a lo largo de este libro se van desarrollando, no de una forma absoluta, porque eso requeriría muchísimas páginas y aparte sería un tema inacabable. Podemos pensar, por ejemplo, también en otra parte del libro donde habla el propio Julián Marías de la ataraxia. La ataraxia es la tranquilidad del alma, la serenidad de la mente, algo que es muy difícil de conseguir y que era una meta propuesta, como se sabe, por los epicúreos y los estoicos fundamentalmente, y que realmente es difícil de lograr, porque realmente, como dice pues el propio Julián Marías, en la Estoa, dice, en casi todos los movimientos estoicos se mantiene un punto de vista próximo a este, se trata de lograr la conformidad racional con el orden de las cosas. Pero esto es en muchas ocasiones difícil de conseguir. También, desde el punto de vista estoico, y lo señala también el propio Julián Marías, la naturaleza del hombre es racional y por tanto vivir según la naturaleza es a la vez vivir según la razón.
dice el propio Julián Marías. En definitiva, también es importante un lema que nos puede procurar felicidad y que es un lema estoico, que dice sustine et astine, soporta y renuncia. Por lo tanto, diríamos que la moral estoica es una moral de la resistencia, aunque podemos decir también que se parece mucho, diríamos, a la moral cristiana, a la ética cristiana. Es una ética parecida a la estoica, una ética de la compasión, del amor, de la resistencia, etcétera. Y no es extraño que se haya comparado la figura de Jesús de Nazaret como predicador religioso y moral con la figura de Sócrates, pues uno de los grandes filósofos de la historia y maestro de Platón. En ese sentido, también podemos pensar en lo que decían los pensadores estoicos antiguos romanos, por ejemplo Séneca, que dice, como el propio Julián Marías escribe, piensa que no conmoverse es un estado soberano próximo al de un dios. En efecto, a contrario de lo que decían los epicúreos, que para ellos un cierto grado de pasión no es que estuviera mal, estaba más bien contemplado como algo positivo. En cualquier caso, no había que conmoverse en exceso, huir de los excesos, eso también lo venía a decir el propio Aristóteles en su Ética Nicómaco, en general en su Ética Eudemonista. Y bueno, pues este tipo de planteamientos plantean que también sería algo negativo una persona apática, porque no se conmueve por nada, no se emociona por nada. Por lo tanto, yo creo que lo más acertado es seguir la línea más bien epicúrea y la línea aristotélica de ser moderado en los comportamientos, ser firme cuando hay que serlo y sobre todo ser una persona firme, serena, estable, etc. En ese aspecto, pues las enseñanzas de las escuelas éticas antiguas, como la escuela ética aristotélica, el eudemonismo o también el epicureísmo, pues nos enseñan pues una serie de comportamientos posibles que realmente son muy apropiados para los seres humanos, ya que son seres racionales. En ese sentido, pues estas enseñanzas también son aprovechables en la época actual. De hecho, a lo largo del libro él hace un recorrido histórico también por lo que sucedió en Grecia, en Roma, en la antigüedad, en relación con la felicidad y realiza pues análisis muy interesantes. También luego, pues en el capítulo 9 habla de la felicidad en el pensamiento moderno y, por supuesto, también analiza lo que se entendía por felicidad en las obras de San Juan de la Cruz y de otros místicos. Eso también es algo interesante. Y ya en el capítulo 14, por ejemplo, Julián Marías habla del placer, la diversión y la felicidad. Así se titula este capítulo, placer, diversión y felicidad. Por ejemplo, dice en relación con la función del placer, la felicidad está muy estrechamente ligada a la pretensión, a la personal y a la pretensión colectiva cuando se refiere a una sociedad en una época determinada. Pero la pretensión o proyecto vital no es fácil de descubrir, es una realidad elusiva, encubierta por las interpretaciones que dominan. Este punto es muy importante, tal como lo comenta o lo escribe el propio Julián Marías, porque tenemos que descubrir los proyectos vitales o el proyecto vital que queremos desarrollar en nuestra vida. Y ese proyecto vital o proyectos vitales en plural se puede ir cambiando, modificando en cierto sentido, de determinadas maneras o no, en función de los deseos de la persona, que es el autor, el constructor de su propia vida. La persona crea su propia vida. Ya lo había dicho el propio Ortega y Gasset, que hay que elegir en la vida continuamente lo que queremos hacer, lo que queremos ser, a qué aspiramos, y todo eso puede cambiar, puede ser variable hasta cierto punto, y es algo perfectamente entendible que lo sea. Pero a veces muchas personas no tienen claro lo que quieren en la vida o qué cosas quieren en la vida. Y eso es algo fundamental para proyectar bien la vida. Según pues, algunos psicólogos y expertos en estas cuestiones, pues dicen que en la vida hay que procurar hacer lo que a uno le gusta y si eso se hace, generalmente se encuentra la felicidad. Dirigir todas las energías a hacer lo que a uno le gusta. Por supuesto, puede haber cosas que tenga una persona que hacer y que no le gusten del todo, porque eso es algo que sucede a todo el mundo. Pero, en líneas generales, hay que buscar lo que nos apasiona, más o menos, y dirigir todas las energías en esa dirección, o sería una posible vía de la felicidad o del placer. De hecho, también es verdad que las condiciones de vida de las personas en muchas ocasiones dificultan el lograr saber
qué es eso que desean o, aunque se sepa, saber desarrollarlo en la realidad, porque los condicionantes, los impedimentos producidos por el propio desarrollo de la vida actual, una vida frenética, una vida digital, etcétera, a veces una vida laboral intensa, pues a veces no permiten desarrollar todas las capacidades que las personas querrían en función de sus intereses, de sus gustos, de sus pasiones, etcétera. En ese sentido hay una gran diversidad de situaciones entre las personas. Hay personas que están desarrollando una actividad creativa que es la que les convence y les entusiasma, y eso sería lo ideal para todos, y hay otras muchas que no pueden llegar a ese nivel de cuasi perfección, podríamos decir. Pero diríamos que está claro que la libertad de cada uno es de tal nivel que eso se podría conseguir teniendo suficiente fuerza de voluntad, suficiente determinación o una determinación muy firme y una firmeza muy considerable para hacer lo que uno realmente quiere hacer en la vida. Eso también tiene unos costes personales o unos costes económicos o de otro tipo, pero cada persona tiene que decidir hasta qué punto puede avanzar en hacer lo que realmente quiere hacer en su vida. Y eso pues daría para escribir pues bastantes libros también, o muchos libros incluso, porque es una cuestión muy compleja, como se puede suponer por otra parte. Porque si fuéramos dioses no sería algo complejo, pero somos seres humanos y estamos condicionados por muchísimas cuestiones. Aunque esas cosas que nos cuestionan en la vida, esos problemas que nos impiden a veces o pueden impedir desarrollar la vida que la persona desea, pueden ser superados esos problemas, sobre todo con una actitud de valentía, de energía, de fuerza, de dinamismo, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio y mucha gente se conforma con una vida insulsa, con una vida absolutamente inadecuada para lo que él quiera realmente, y en esta cuestión yo creo que también hay que pensar en niveles y en grados, y entonces una persona pues a lo mejor puede llegar a hacer la vida que quiere, pues vamos a poner a un 80%, un 90%, eso ya sería algo muy apreciable. En cambio otra persona no se atreve a salir de su zona de confort y hace una vida pues a lo mejor al 20%, al 10% de lo que él querría hacer. Eso también sería algo a cambiar, lógicamente, pero por supuesto las personas son libres de desarrollar la vida que quieran, sea la que sea, siempre que se cumplan las leyes y las normas de la sociedad. En ese sentido, el placer tampoco lo es todo, porque el placer es un acto psíquico, intencional, podríamos decir, y se siente placer por alguna cosa o por algo, no por nada. En ese aspecto, pues ahí habría que valorar también muchas situaciones de las personas diferentes, etcétera, y también del carácter y la personalidad. Por supuesto, también hay que reconocer, como también señala Julián Marías, que hay un derecho al placer. Diríamos que en la sociedad del siglo XX, en la que vivió Julián Marías, y en esta del siglo XXI, en la que estoy hablando ahora, pues hay dos palabras que tienen muchísima importancia y están totalmente relacionadas, que son derecho y placer. En ese sentido, así lo señala el propio Julián Marías en un párrafo, dice: no creo que en ninguna otra época se hayan emparentado estas dos palabras, derecho y placer. En casi toda la historia, y salvo grupos privilegiados y extremadamente minoritarios, los placeres reconocidos como tales y así buscados han sido infrecuentes. La vida estaba dedicada a las actividades normales, que en algunas ocasiones se interrumpían para ciertos placeres concretos. Eran las fiestas, los días dedicados al placer. El resto del tiempo no se contaba con ello, no se esperaban placeres especiales. En cambio, actualmente yo diría que vivimos en una época en la que los fines de semana, que generalmente están compuestos por 2 días, sábado y domingo, y ya en algunos países ya el viernes no se trabaja, con lo cual sería más bien viernes, sábado y domingo. Incluso se está pretendiendo que haya jornadas semanales de 4 días de trabajo, de lunes a jueves, con lo cual los días no laborables, o entre comillas cuasi festivos, serían viernes, sábado y domingo, serían días de ocio, lo cual a mí me parece genial, me parece fantástico. Yo estaría a favor de este tipo de semana, una semana que durara, una semana laboral de lunes a jueves, y luego tener 3 días, pues casi de la mitad de la semana, para relajarse, para hacer cosas de ocio, deportes o actividades, de viajes, etcétera. Sería algo fantástico. Y yo creo que hacia ahí va la sociedad y van las costumbres, porque también hay que pensar en que en el futuro los robots y los ordenadores harán muchísimos trabajos que ahora mismo están haciendo las personas, y habrá, pues según dicen los expertos, dentro de unas décadas,
de 10, 20 o 30 años, pues probablemente haya un 50% de la gente que estará en paro sí o sí, porque no habrá trabajo para todos. Si eso sucede dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años, pues la sociedad cambiará muchísimo y habrá mucho más tiempo de ocio para las personas. Eso sería también otra posibilidad, yo creo que claramente positiva, indudablemente. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.